Yo el primero. Hola, Yo pongo la saludo. sí, ya me di cuenta. Hola, hola. Mi... Sí. ¿De qué animal le gusta? ¿Ah? ¿Qué animal me gusta? ¿Qué animal le gusta a mí? Sí. La mariposa. A mí me gustan los conejos, los gatos y los perros. A mí me gustan las mariposas y los perros nada más. Hola, mi hermano. Hola, hola a todos. Hola. ¿Cuál es su insecto favorito? ¿Cómo? ¿Cuál es su insecto favorito? Mi insecto favorito. No Sí. tengo. No me gusta. Empezaron con la clase. ¿La cucaracha, Miss? ¿La cucaracha? No, guac. ¿Las arañas? Tampoco, nada de eso. ¿Las mariposas? Missy, Yo tengo una araña en el patio que es como una tarántula, solo que bien, algo bien apachada. ¿qué materia están viendo? Mejor dicho, lo que tenés es una tarántula. Eso. No, Missy, no ¿qué es una materia están tarántula. viendo? Vamos a Sociales. empezar, por favor, con sociales. Vamos Miss, a abrir el libro en la página 120 y ¿verdad que 121. ya subió, ya puso el dictado No y deje de tarea. matemáticas? La hoja de trabajo de matemáticas ya la puse en el tablón. Ya. No deje tarea. Sí, Miss, por favor, no deje tarea. No deje tarea. Bien, deje tarea Ay, por ¿por el qué? conejo Fátima, Miss. Síganme Bien, pidiendo que no Miss. deje tareas, más les voy a dejar. Miss, mejor déjenos dibujar el conejo de Fátima, por favor. Para pintarle y desde eso mandamos la foto. Vamos a empezar, por favor, los que tienen las cámaras apagadas. Los que tienen las cámaras apagadas. Ahí está. Bueno, entonces Página. vamos a abrir nuestro libro en la página 120, América entre 1930 y 1960. Vamos a subrayarlo, vamos a hacer diapositivas. Vamos a subrayar, vamos a leer. Voy a empezar ahora por claves. Cada párrafo lo va a leer una clave. Entonces ¿Qué vamos a página, ver. Miss? Disculpe. 120. Miss, entonces me empieza Ricardo porque Rodi no está. Bueno, Hoy no hicimos la oración. ajá. Y no la Bien, hizo. es que no se conectó Ah, Miss es que cuando usted hicimos entró la oración. tarde. Sí, usted se conectó tarde, ¿cierto? Ah, sí, me conectó bien tarde. Sí. Bien, espera un minutito, un minuto. Un minutito. 59, Espera, 58. media hora voy en el baño. Alargan. Apagamos micrófonos, por favor. Yo ahorita con el tiempo que nos fuimos estaba haciendo una tarea de mate. Ah, qué bien. Está bien. Bueno, apagamos micrófonos. Ya. Está grabando un baile de TikTok. Espérese. Ah. Bueno, yo no puedo esperar más. Ya pues. Empecemos, por favor, Ricardo. Primer párrafo, América entre 1930 y 1960. A partir de 1929, la economía mundial sufrió una crisis profunda debido al exceso en las producciones y el, abajo, el bajo consumo. Las situaciones afectó negativamente a los países de América por
que se redujeron los precios de las materias primas que exportaban. Además, Estados Unidos y Europa pidieron el pago de las deudas que habían adquirido los estados americanos. Bueno, entonces vamos a subrayar por favor donde dice, a partir de 1929, la economía mundial sufrió una crisis profunda debido al exceso en la producción y al bajo consumo. La situación afectó negativamente a los países de América porque se redujeron los precios de las materias primas que exportaban. Hasta ahí. Entonces, como seguimos viendo, en América sigue sufriendo o sigue teniendo una crisis la economía, pero ahora porque en la producción le bajan a lo que es las materias primas y los dan a un costo más elevado. Entonces, ya la exportación de esos productos ya no les convenían porque ya sabían que eran de baja calidad y a un precio más caro. Entonces, por eso ya no se ya no funcionaba la economía en ese entonces. Página 120, por favor. ¿Sí? Bueno. Jacqueline. Segundo párrafo. Muchos terratenientes, vasqueros, industriales y comerciantes se declararon en quiebra, se redujeron los salarios y aumentos de desempleo. Los gobiernos implementaron medidas para disminuir las crisis e iniciaron reformas para mover la industrialización. Bajo el control del Estado en esta época el Estado de la época representa también un crecimiento de los movimientos socialistas y sindicatos. Se fundaron distintos partidos comunistas que estaban inspirados en la Revolución Rusa. Ah, muy bien, gracias, Jacqueline. Entonces vamos a subrayar. Muchos terratenientes, banqueros, industriales y comerciantes se declararon en quiebra. Se redujeron los salarios y aumentó el desempleo. Y hasta abajo, ¿No puedo volver a así en las últimas dos líneas. ¿Cómo? ¿Puede repetir otra vez? Muchos terratenientes, banqueros, industriales y comerciantes se declararon en quiebra, se redujeron los salarios y aumentó el desempleo. Y de ahí hasta abajo, en las últimas dos líneas donde dice, se fundaron distintos partidos comunistas que estaban inspirados en la Revolución Rusa. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en quién estaban inspirados para hacer o para formar partidos comunistas en la famosa revolución que hizo Hitler, ¿verdad? Este personaje fue de mucha inspiración para ellos y pues ya en base a Hitler empezaron a crear distintos partidos comunistas que pues crear un movimiento muy importante de socialistas y sindicatos, ¿verdad? Entonces, por lo mismo, muchos terratenientes, muchos banqueros, muchas industrias o comerciantes se declararon en guerra, ¿verdad? ¿Qué pasó, Michelle? Nada, Miss. ¿Cómo me está enseñando las páginas ahí?
Bueno, Fátima. Tercer párrafo, Fátima. En la década siguiente, el tercer. Sí. En la década siguiente, Latinoamérica vio un periodo marcado por el triunfo de revoluciones en países como Guatemala. En 1944, Costa Rica. En 1948, Bolivia. En 1948, Bolivia. En 1954, Cuba. En 1959. Estas revoluciones buscaban un cambio de las estructuras políticas, así como libertades ciudadanas y mejoras en el ámbito económico de los ciudadanos, principalmente de las clases sociales conocidas como populares, es decir, obreros y campesinos. Ok, gracias, Fátima. Entonces vamos a subrayar. En la década siguiente, Latinoamérica vivió un periodo marcado por el triunfo de revoluciones en países como Guatemala, 1944, Costa Rica, en 1948, Bolivia, en 1954, y Cuba, en 1959. Entonces, como usted puede ver, no solo en Guatemala surgieron revoluciones, sino también lo sufrió revolución en Costa Rica, en Bolivia, en Cuba, que pues ya, e incluso en México son revoluciones que han marcado pues bastante en la historia, porque quería decir de que ya buscaban un mejor ambiente de vida para las personas y obviamente se oponían los pobladores contra los militares. Entonces por eso es que se formaban este tipo de revoluciones, ¿sí? Jeremy, siguiente párrafo. En Guatemala, el movimiento cívico-militar del 20 de octubre de 1994 puso fin a 14 años de dictadura. Federico Ponce Baidés fue depuesto y se instaló entonces en el poder de la Junta Revolucionaria del Gobierno, que entregó el mando a Juan José Arévalo de 1945 a 1951, a quien le sucedió Jacobo Arbenz Guzmán de 1951 a 1954. Muy bien, gracias, Jeremy. Entonces subrayamos todo ese parrafito. En Guatemala, el movimiento cívico-militar del 20 de octubre de 1944 puso fin a 14 años de dictadura. Federico Ponce Baidés fue depuesto y se instaló entonces al poder de la Junta Revolucionaria del Gobierno, que entregó el mandato a Juan José Arévalo, a quien le sucedió Jacobo Arbenz Guzmán. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces en ese tiempo de la revolución, Federico Ponce Baidés era presidente, pero como empezó la Junta Revolucionaria, él declinó al puesto de presidente y se incluyó pues a la Junta Revolucionaria, quien en ese entonces, cuando se quitó Ponce Baidés, él le dio el mandato a Juan José Arévalo Bermejo, ¿verdad? Que como dice aquí, estuvo de 1945 a 1951. Cuando terminó Juan José Arévalo, obviamente le siguió Jacobo Arbenz. Entonces, han sido pues las sucesiones que han habido de presidentes y con Federico Ponce Baidés, él solito se quitó o se declinó del puesto de presidente para incluirse en lo que eran las juntas revolucionarias, que en ese entonces se estaba dando aquí en Guatemala en 1944. ¿Sí? Ahora vamos a ver Darnell. ¿Está Darnell? Sí. Además de las reformas sociales, se tomaron medidas como la reforma agraria, que perjudicó los intereses de las empresas estadounidenses. En respuesta, Estados Unidos apoyó el derrocamiento del
presidente Arbenz en 1954. En Costa Rica, la revolución de Hasta ahí, Darnell. 1948 logró. Bueno, como dice aquí, entonces vamos a subrayar. En respuesta a Estados Unidos apoyó el derrocamiento del presidente Arbenz en 1954. Solo eso vamos a subrayar. ¿Sí? En el tiempo, en respuesta a Estados Unidos apoyó el derrocamiento del presidente Arbenz en 1954. Gracias, Miss. Bueno, en el periodo de gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, él propuso una ley agraria que obviamente iba a beneficiar a todos los campesinos, a todos los que tenían cultivos, pero obviamente no les iba a favorecer a todos los que realizaban las exportaciones de cultivos. En este caso se encontraba lo que eran las exportaciones a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ya en ese entonces, pues a la gente no le favoreció ese tipo de reformas agrarias. Y obviamente, pues en 1954 le pidieron a Jacobo Arbenz que entregara su presidencia porque no le favorecía la presidencia o los mandatos que le estaba dando a las autoridades estadounidenses, ¿verdad? Entonces, ahí sí que le pidieron a Jacobo Arbenz Guzmán su presidencia y pues ya empezaron a buscar lo que era otro tipo de presidente para que pues por lo menos favorecieran lo que estaba solicitando Estados Unidos. Entonces, Dominic, por favor, el siguiente párrafo. Disculpe, ¿qué dijo? Es que no lo escuché porque se me fue la señal. Siguiente párrafo. En Costa Rica. En Costa Rica, la revolución de 1948 logró la eliminación del ejército y el mantenimiento de la estabilidad política que se ha caracterizado desde entonces a ese país. ¿Sigo, Miss? Sí, siga. Siga. Por su parte, la revolución Bolivia trajo grandes cambios como la reforma agraria, la nacionalización de las minas y la disolución del ejército. Muy bien. El 30 de abril de Hasta 1948. Hasta ahí. Solo vamos a subrayar donde dice: en Costa Rica la revolución de 1948 logró la eliminación del ejército y el mantenimiento de la estabilidad política que se ha caracterizado desde entonces a este país. Oye, Juanito. Sí. Miss, eso lo tenemos que pasar al cuaderno. No, solo lo vamos a tener subrayado en el libro. Bueno, David. Y yo puedo leer el otro párrafo. El 30 de abril de 1948 se fundó la Organización de Estados Americanos, que reunió a 35 países del continente. Muy bien, gracias. De ahí no vamos a subrayar nada. Michelle. Michelle. Su objetivo era para trabajar para fortalecer la paz y la seguridad, consolidar la democracia, promover los derechos humanos y apoyar el desarrollo social y economía de América. Sin embargo,
su creación formó parte de la política para contrarrestar avances comunistas en el continente. En el continente. Gracias, Michelle. De ahí tampoco vamos a subrayar nada. Bueno, vamos a pasar a la Revolución Cubana. Sofía, por favor. Sofía, Revolución Cubana. Sofía. Sí, yo no sé, Sofía. Bien, está. ¿Está viendo otra cosa, bien? Conectando. Revolución Cubana, Sofía. Sofía. ¿No está Sofía? Está viendo otra cosa y su cámara se quedó trabada. Bueno, entonces Marjorie, por favor, Revolución Cubana. En Cuba, un grupo guerrillero dirigido por Fidel Castro se organizó y derrocó al director Fulgencio Batista a finales de 1958. Entre los líderes revolucionarios se encontraban Raúl Castro, Ernesto El Che Guevara y Camilo Cienfuegos. El nuevo gobierno aplicó varias reformas como la alfabetización, la reforma agraria y nacionalización de grandes empresas, entre otras. Gracias, Marjorie. Y bueno, en el siguiente párrafo, por favor. Yo no he leído. Ricardo se fue primero. Y fuimos el primero, Ricardo. Yo no he leído tampoco. La revolución. Apagaste tu micrófono. Tiene su micrófono. La Revolución Cubana no fue bien vista por el gobierno de los Estados Unidos, que se encontraba en medio del periodo más duro llamado Guerra Fría, es decir, la confrontación entre los sistemas capitalista y la comunista iniciada al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Gracias. Luis, por favor. El gobierno de Estados Unidos, líderes de los países capitalistas, no estaban dispuestos a aceptar un país socialista en el continente. En 1962, el gobierno estadounidense estableció un embargo comercial contra Cuba, es decir, el cierre de los comercios entre ambos países. En Cuba, este embargo es conocido como el bloqueo. Gracias, Luis. Vinicio. Yo no he leído. La Revolución Cubana tuvo una fuerte influencia en los posteriores movimientos sociales latinoamericanos, particularmente en el caso de las guerrillas que se organizaron en países como Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Bolivia y Uruguay, al punto que en algunas ocasiones el mismo Che Guevara entrenaba y asesoraba a dichos grupos armados. Muy bien, gracias, Vinicio. Entonces, como usted puede ver, la Revolución Cubana también tuvo mayor parte o gran parte en lo que es en Guatemala, ¿verdad? Si ustedes han visto, me imagino que han visto fotos de cuando el Che Guevara estuvo aquí,
Él precisamente estuvo aquí para entrenar a lo que eran a la guerrilla, a los militares, para que pues aquí también en Guatemala hubiera una revolución, ¿verdad? ¿Y por quién estaban entrenados? Por el Che Guevara, ¿sí? Entonces, el Che Guevara, como decía en el primer párrafo, el Che Guevara, Raúl Castro y Fidel Castro eran los mayores mandatarios en Cuba, ¿sí? Ellos eran los que dirigían Cuba. Por eso ustedes, no sé si oyeron que Fidel Castro no sé cuántos años estuvo al poder de Cuba, y pues cuando él murió, básicamente todos los pobladores de Cuba se sintieron como que liberados, ¿verdad? Porque ya había muerto el mayor exponente de la guerrilla, el mayor exponente de la revolución, pero más astuto Fidel Castro dejó a su hermano, ¿verdad? Entonces siempre todo lleva una misma línea, porque todos pues han sido como que educados y criados bajo ese mismo régimen, ¿verdad? Entonces, la revolución cubana también tuvo mayor importancia, un gran auge aquí en lo que es la revolución cubana, o en Estados Unidos o en cualquier parte que fue de América. Ellos fueron los grandes o los que crearon esas ideologías aquí, ¿verdad? Entonces, vamos ahora a lo que son los movimientos civiles. Arodi. Mis no se subrayar nada de esa página. ¿Página, Miss? No. 121 movimientos civiles. La década de 1960 también se caracterizó por el auge de los movimientos sociales. En Estados Unidos surgió el movimiento de los derechos civiles, uno de cuyos líderes más destacados fue el afroamericano Martin Luther King. Su lucha perseguía la igualdad por encima de diferencias raciales. Gracias, Arodi. Sofía, hoy sí ya podemos leer. Yo me. Sí, Sofía. Segundo párrafo, movimientos civiles. Vaya, las luchas estudiantiles, la igualdad en mujeres y hombres, el pacifismo contra la guerra, la defensa del ambiente, se convirtieron en la finalidad de muchos movimientos sociales en todo el mundo. Gracias. Me escucho entrecortado. Vamos a ver, Fátima. ¿Quién dijo, Miss? Fátima, último párrafo. De los movimientos civiles. Y en la misma década en América Latina surgieron movimientos más radicales, como respuesta a los regímenes dictatoriales que cobraban fuerza en distintos países. Algunos de esos movimientos optaron por la vía armada y se identificaron con la ideología socialista. Gracias, Fátima. Entonces ya vemos que después de la Revolución Cubana, o lo que ya eran los conflictos, ya venían los movimientos civiles. ¿Y quién fue el promotor de estos movimientos civiles? Fue el afroamericano Martin Luther King. ¿Sí? Él fue el primer promotor en que ya no se suscitara ningún problema, ningún conflicto, y él fue el que empezó a llevar ya los movimientos ya más calmados, ya más civiles, para que pues ya no siguieran suscitándose tipo de enfrentamientos o confrontamientos entre personas y militares, ¿verdad? Entonces, gracias a él, a Martin Luther King, un pacifista, es socialista, que decidió pues que ya no se siguieran este tipo de enfrentamientos. Una pregunta, ¿cómo dijo que se llamaba ese? El nombre. Martin Luther King. Gracias, Miss. Martin Luther King. Miss, fíjese de que usted, digamos, está diciendo algo y después, cuando está diciendo algo, se queda medio y se salta de una vez a la otra palabra. Sí, es el internet el que está, no sé por qué falla tanto eso. Bueno, entonces, por favor,
Nada más vamos a realizar las páginas 122 y 123 del libro de sociales. Ve, ahorita pasó lo mismo y no le entendí nada. ¿Sabes qué te dije? De su libro de sociales vamos a realizar páginas 122 y 123. ¿Sí? Mira, ¿por qué no te ¿De qué se trata todas estas páginas? De las décadas entre las primeras décadas del siglo XX y de 1920 y Y me está 1960, tirando o que sea, ya los se va a dos terminar últimos la temas, se puede clase. decir así. Pero mire, pues, mire, ahorita no entendí nada. Mira, ¿por qué no tienes solo 122? Adiós, Miss. ¿A qué hora termina la clase, mi? Miss, Ya por si se en acaba, adiós. 5 minutos. Adiós, Miss. Hasta el Por otro si se viernes. acaba. Cintia ya Entonces, entendió. ¿hay algún tema, alguna duda que tengan que resolver o algo? Solo por si las moscas. No, adiós de Miss, una vez. pero ahorita me está diciendo que ya se saldrá la clase en un rato. 5 Sí. minutos. 5 minutos. Páginas 122 y 123, por favor. Entonces, Ay, no. si no hay ninguna duda, por favor, deseo que tengan un bonito fin de semana. Ya Nos no vamos a vemos jugar. el lunes Ya no vamos a jugar. El a viernes las 9 de la mañana. a las 10. Miss, ya no vamos a jugar. No, ya no nos queda. No, ya no. Miss, tenemos 5 Nos vemos minutos. el lunes. Se portan bien, cargan sus tareas, por favor, sus hojas de trabajo. Y Miss, tenemos Miss, hasta el día lunes para cargar las ¿para tareas. cuándo es el ejercicio de mate? Para lunes. Para lunes es el de mate, lunes es el de sociales. Oye, sí, ese conejo que tiene Fátima. Ese conejito. No, porque todos me están hablando a la vez. El conejito. El conejito de Pepa. Bueno, entonces, me saludan a sus papás, a sus mamás, a sus hermanitos, a sus primos. Dami, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. También me saludan al conejito. Adiós. 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 Él le saludo a mi perro huevón que está echado. Ay, tiene sueño, pobrecito. Ah, puchis. Si tuviera sueño, no todo el día estuviera echado. Y verlo mi perro. Pues, se cuidan. Adiós, conejito. Nos vemos el lunes, por favor. Gracias. Damis. Adiós. Damis. Miau. Ay, se recuerdan de estar actualizando por favor. Él solito les va a tirar la actualización. Damis. Bueno, adiós. A mí me va a aparecer. Adiós. Adiós. Damis.